Hola, somos el grupo 3 compuesto por Camilo Andrés Herrera, Laura Camila López, Sebastián Ortiz González, Joan Nicolás Hernández y quien les habla, Juan Andrés Carreño Arevalo. En este video vamos a hablar sobre conceptos, métodos y aplicaciones de la ciencia de datos, el Big Data, la minería de datos y el descubrimiento de conocimiento. En los conceptos está la ciencia de datos, que es la que se encarga del manejo, la visualización, la búsqueda, la lectura, el análisis y el almacenamiento de los datos, y el Big Data, que está relacionado con el procesamiento de datos, pero en gran volumen. Para el Big Data surgen unos términos que se conocen como las 4 Vs, que es volumen, variedad, velocidad y veracidad, que son las características que tienen que tener estos datos. Y es volumen pues porque son datos masivos. Variedad en cuanto a que se pueden usar distintos tipos de datos, como los que estamos viendo en la pantalla. La velocidad, por lo que se busca que estos procesos sean en el mayor tiempo. Y la veracidad, porque va ligada a la seguridad de los datos, y es exactamente buscar que los datos sean válidos. También podemos hablar de los tipos de bases de datos, que están divididos en según flexibilidad de modificación y forma de organización. En la flexibilidad de modificación tenemos los dinámicos y los estáticos. En la forma de organización, los jerárquicos, de red, relacionales, deductivos y multidimensionales. Existen aparte dos tipos de bases de datos, que son las no SQL y las SQL. Las no SQL están los juegos, lo social, los documentos. En la SQL las empresas, los almacenes de datos dentro de estas empresas y las tablas, y ambos comparten sus usos en webs y aplicaciones. La minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, supone aspectos de gestión de datos y de bases de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, de métricas de interés, de consideraciones de la teoría de la complejidad de la computación, de postprocesamiento de las estructuras descubiertas, de visualización y de la actualización en línea. Los métodos de estas áreas, si bien son propios de cada una de ellas, es posible encontrar técnicas y objetivos en común o incluso interconexiones, debido a la naturaleza de las áreas trabajadas, las cuales en efecto constan del procesamiento de grandes volúmenes de información. Para el Big Data existen tres métodos principales: Hadoop, que maneja y estudia los datos dividiéndolos en tres partes, agilizando así su manejo; MapReduce, que cuenta con 6 etapas, donde los datos se agrupan por claves, luego se ordenan, valoran y reducen para obtener así datos de salida; y Mahout, que realiza el proceso mediante algoritmos de filtrado y organización. En cuanto al análisis de datos, encontramos estas tres clases: Descriptive, que muestra el comportamiento de los datos a través de técnicas estadísticas simples; Predictive, el cual analiza el comportamiento de los datos identificando patrones y utilizando estadística; y Perspective, que utiliza la toma de decisiones para encontrar caminos óptimos en el procedimiento. Finalmente, la minería de textos, más que técnicas tenemos tareas, ya que este concepto incluye otras áreas del conocimiento, como las bases de datos y su gestión. Las tareas en sí son Information Retrieval o recuperación de información, Text Summarization o síntesis de textos, Information Extraction o extracción de la información, y procesamiento del lenguaje natural como enfoque de las ciencias de la computación. El análisis de Big Data se puede dar en tres tipos o tres etapas. La primera es la descriptiva. La descriptiva es la más simple de todas, y lo que hace esta es que a partir de los Big Data se organizan o se clasifican, y de estos resultados se saca una conclusión. La segunda es la predictiva. En esta lo que se hace es hallar patrones o tendencias o relaciones, las cuales no se ven en el descriptivo. De esta forma lo que se hace es, dar una visión a futuro. Luego está la perspectiva. La etapa perspectiva es ya cuando se aplican dichos conocimientos, o de esta información se llega a un conocimiento para tomar una decisión y pasar a la acción. Las aplicaciones de las ciencias de datos son muy varias. Algunas de estas pueden ser las bases institucionales, el control de cookies, y para algunas empresas encontrar más fácil la información de sus usuarios para poderles ofrecer un mejor servicio. También con conceptos como integración, selección, transformación y minería de datos se puede entrar a hablar de procesos investigativos como el Machine Learning y el Deep Learning.